Data output string nos permite escribir tipos de datos de forma binaria de una forma sencilla. Como hemos visto antes, con file output string tenemos que jugar con el tema de los bytes. Pero ¿y si queremos insertar una cadena? Si queremos insertar un double, si queremos insertar un int, pues lo podemos hacer con esta clase. Vamos a verlo. Data output string new data output string. Dentro nos tenemos que crear un file output string sample.dat, por ejemplo. Vamos a añadirlo. Ahí está. Tenemos que ponernos un try catch. Ahí está. También vamos a poner un transgressors, como hemos hecho. Nos ponemos un catch. Ahí está. Perfecto. Vamos a ver qué métodos tiene. Por ejemplo, tenemos aquí write y tenemos muchos. Tenemos write in, write long, write short, write UTF para el tema de cadenas. Tenemos muchas cosas. Entonces, lo que vamos a ir haciendo es como ir insertando datos y la cosa está en que cada uno tiene su número de byte. Que luego una cosa que también se suele hacer es como que puedas tú saltar a cierta posición del fichero. Que eso lo veremos. Pero bueno, vamos a primero a insertar como si fueran datos de una persona. Por ejemplo, yo voy a poner pues Fernando. Vamos a escribir write int, por ejemplo 34. Vamos a poner un double, por ejemplo, y un boolean true, por ejemplo, ¿vale? También podemos hacer exactamente lo mismo con otro. Esto normalmente, no siempre, pero normalmente se suele usar como si fuera una especie de registros, ¿vale? Por ejemplo, el registro 1 sería pues del byte X al byte Y, por ejemplo, ¿no? Y para posicionarme me tendría que dar un saldo, que eso ya lo veremos, ¿vale? Lo veremos para el tema de leer. Pero digamos que vamos a hacer luego el cálculo, ese cálculo. Bien, pues vamos a poner, por ejemplo, pues aquí 30 y aquí pues yo voy a poner 60,5 y aquí un false. Y aquí vamos a poner que se ha escrito el fichero. Si esto yo lo ejecuto, ¿vale? Se ha escrito el fichero y tengo yo aquí este sample.dat, que si yo lo abro con un fichero normal, fijaros que hay cosas que sí puedo leer entre comillas, pero hay cosas que no, ¿vale? Entonces obviamente es recomendable no tocarlo. Fijaos que hay cosas que, por ejemplo, Fernando sí, Manuel sí, pero el resto tampoco lo puedo leer mucho, ¿vale? Hay cosas que no lo detectan. Bien, entonces una cosa que sí os recomiendo y que nos va a servir sobre todo para el tema de la siguiente sección es que siempre tengamos, si lo vamos a hacer así rollo registro, siempre tengamos, por lo menos en la parte de los UTFs, siempre digamos una longitud determinada. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, yo tengo aquí Fernando, que son 8 letras, y Manuel, que son 6. Entonces, ¿qué pasa? Que para esos saltos, que luego vamos a hacer con el data input string, lo que nos va a pasar es que se nos va a descoordinar. Es decir, no va a ser el mismo número byte aquí que aquí, por ejemplo, porque las cadenas son diferentes. Entonces, una estrategia que se suele utilizar es que estos siempre sean el mismo número de caracteres. Por ejemplo, vamos a decir que máximo sean 10. Y que si en el caso de que sean, vamos a decir, 8, pues es como si yo hiciera esto, ¿no? Y en este caso, pues por ejemplo aquí sería 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, ¿no? Sería como hacer esto. Esto es algo que en base de datos se suele hacer, por ejemplo, cuando ponemos una cadena o una columna de string que sea 300 caracteres. Lo que hace es reservar esos espacios. La forma de hacerlo sería usando string, format, y aquí tenemos dos parámetros. Aquí tendríamos en argumentos, sería la cadena en sí, que en este caso es Fernando, y aquí tendríamos el formato. El formato sería porcentaje y el número de longitud que queremos. En este caso vamos a decir 10 y una S, ¿vale? También para evitar que en el caso de que se salga, porque puede ser que se salga, le vamos a decir -10 punto, y de esta forma, que es un poco rara, yo lo sé,
pero de esta forma lo que le estamos diciendo es que sea de ese formato en concreto. Es decir, que si yo, que lo vamos a ver luego más adelante, si yo, por ejemplo, le pongo menos de 10, pues siempre va a tener 10. Y si le pongo más de 10, va a cortar hasta 10. ¿Vale? Esa es la idea. Así que esto se lo vamos a hacer igual, pero con Manuel. ¿Vale? Ya digo, esto ahora mismo no lo vais a ver. Es decir, para vosotros es indiferente ahora mismo. En la siguiente sección vamos a ver la utilidad de esto. Y una cosa más, antes de acabar, que se me ha olvidado, también podéis hacer el tema de añadir aquí un true para el tema de añadir, por si queréis añadir estos datos al final del fichero.